La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dije que está al lado, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Señor, añada bendición a su palabra, amén. Para empezar, siempre me gusta tratar, sobre todo cuando hablo de las epístolas o de las cartas con Pablo, me gusta dar contexto de qué está pasando. A veces logramos entender mucho más el texto cuando entendemos qué está pasando en medio del contexto. Sobre todo la carta a los Colosenses, que es una carta, es corta, es un libro corto, tiene 4 capítulos que usted va a poder leer. Entonces el libro a los Colosenses es una de esas cartas que Pablo escribió estando desde la cárcel, desde la prisión. Pablo escribe esto. La carta a los Colosenses sale como resultado de la visita de Epafras, que fue la persona que fundó o que inició a ministerio, la obra en esa ciudad. Epafras visita a Pablo para decirle básicamente: los colosenses lo están haciendo bien, están avanzando, están creciendo, pero estamos enfrentando ciertas presiones de la ciudad, del contexto histórico, de la sociedad. Estamos siendo presionados. Fruto de esa conversación que tiene Pablo con Epafras, escribe esta carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses, rápidamente usted la puede ver básicamente en 4 partes. Tiene 4 capítulos, pero no necesariamente cada capítulo es una parte, sino tiene como unas secciones. Hay una primera parte donde el apóstol Pablo empieza la carta exaltando el nombre de Jesús, exaltando a Jesús como el Mesías verdadero, a Jesucristo como la consumación de la promesa de Dios de un Redentor y de que un Cristo que iba a vivir. Tanto es así que en el capítulo 1 hay un poema bien hermoso que está a la altura del verso 15, cuando habla de que la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, y hace alegorías, hace símiles entre Cristo y versos, o cita versos, o da a entender versos del Génesis y del Éxodo incluso, en donde dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y eso es un poema. Cuando tenga tiempo lo va a leer en casa. Es más, esta tarde, después de un cafecito, léase la carta a los Colosenses, la va a entender mejor. Amén por el café. Es un poema básicamente donde en la primera parte puede ser esa sección. Hay una segunda sección donde el apóstol Pablo, más o menos a la altura del capítulo 1, por el verso 24 hasta el comienzo del capítulo 2, Pablo empieza a hablar de sus sufrimientos como apóstol. Pero no lo habla desde una forma como usted y yo la entenderíamos. No se está quejando ni está diciendo: es que mira yo cómo estoy sufriendo. Sino que Pablo, recuerden que está preso por anunciar el evangelio. Había una sección tercera que podemos hablar de Colosenses, y era que había unas presiones. Está en el capítulo 2 del verso 6 al 23. Habían unas presiones que eran las que Epafras le estaba diciendo a Pablo que estaban viviendo, y Pablo en la carta está atendiendo eso. Y había más o menos 2 tipos de presión que estaba viviendo el pueblo de Colosas en la carta de los Colosenses. Uno era una presión politeísta, porque por la herencia que tenía la ciudad se habían acostumbrado a tener múltiples dioses. Entonces había Dios de todo. Y entonces muchos estaban presionando para que fuera aceptado Jesús como uno más de esos dioses a los cuales tú le puedes orar. Y había otra presión que no era una presión por la sociedad común, sino por la sociedad judea, judeocristianizante, que quería obligar a estos nuevos cristianos a seguir al pie de la letra la Torá, hasta el punto que les querían decir qué tenían que comer, la dieta que tenían que tener, una dieta kosher, se le llama ahora, guardar los días judíos, e incluso le estaban obligando al tema de la circuncisión.
Cuando usted lee el texto, usted se va a dar cuenta porque entonces Pablo dice cosas como, solo voy a decir una, dice aquí, verso 2, capítulo 6, dice: nadie oprime vuestro premio, afectando humildad y el culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cuando el apóstol Pablo también les dice en Colosenses, les dice que nadie les diga qué deben comer ni qué no deben hacer, porque está entendiendo que hay una presión sobre la iglesia, una sobre la cultura de politeísta, de poner a Jesús como uno más, y la otra aún de los mismos que dicen ser cristianos ortodoxos, en el cómo tenían que comportarse, qué tenían que comer, qué tenían que hacer. Y Pablo está teniendo esas dos cosas. Y luego hay una cuarta sección, la última sección, que es cuando Pablo empieza a hablar de cómo vamos a atender esas presiones, cómo vamos a atender estos problemas, y habla de la vida en resurrección, de una vida nueva para los hijos de Dios, que está en el capítulo 3, capítulo 4. Con todo este contexto, en medio de esa cuarta sección de esa carta, ocurre este pasaje que estamos leyendo, que acabamos de leer. Me gusta que el capítulo 3 empieza, no lo leímos, lo leo ahora, en el verso 1, diciendo esto, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos han nacido de nuevo en Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este pasaje, más que decir a los cristianos, enfócate solamente en esa segunda venida de Cristo y cuando estés en el cielo, le están lanzando un reto a todo aquel que dice ser hijo de Dios. ¿Cuántos decimos ser hijos de Dios? Te está lanzando un reto y te está diciendo cómo tienes que vivir una nueva humanidad, una nueva forma de vivir en esta tierra, que tienes que cambiar de las formas en las que como este mundo vive, o como tú incluso vivías hace unos años atrás, unos meses atrás, unos días atrás. El apóstol Pablo incluso se mete en un tema delicado en esta carta, en el capítulo 4, porque se mete con el tema de la familia. La estructura de la familia en Roma, en la época, era muy del corte patriarcal, donde casi que el papá, el padre de la casa, era un semidios y todos eran casi viles esclavos sin voz ni voto. Y es cuando el apóstol Pablo empieza a hablarle sin decir que la familia no es el modelo correcto, y refrendándolo, cambiándole la forma en cómo se relacionaba. Y es cuando le da palabras al esposo, le da palabras a las esposas, le da palabras a los hijos, e incluso le da palabras a los siervos y a los esclavos. Y empieza a decirles esto: usted debe comportarse de esta forma y no de otra. Entonces le dice a los esposos: nos pone una vara muy alta, porque nos dice que no solamente vamos a gobernar la casa porque sí, sino que así como nosotros estamos sujetos a Cristo, entonces a los esposos nos pone una vara bien alta. Incluso la Biblia varias veces a los esposos nos dice: ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? ¿Qué hizo? ¿No se acuerda? Sangre, clavo, murió. Entonces le dice a los esposos: ama a tu esposa de tal forma que Cristo amó la iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia. La limpia, la restaura, la levanta. Entonces, ¿qué esposa no va a querer estar con un hombre que está dispuesto a darlo todo por ella? Amén. Invíteme a una cita romántica y le explico más. Tanto se mete Pablo en la forma como nos relacionamos, que ¿cuántos saben que las cartas que estamos leyendo no eran originalmente para nosotros? Estaban escritas para alguien más. Estamos leyendo correspondencia ajena. Y si hay hermanas que como que les gusta el chisme, algunas, o hermanos, porque de todo hay en la viña del Señor, cuando usted empieza a leer las últimas partes, los comienzos y los finales de las cartas del apóstol Pablo, usted se entera de unos chismes interesantes. Chismes de verdad. Usted se entera que esta carta fue enviada a través de un hermano, y ese hermano iba con un siervo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo había sido un siervo, un esclavo que se le escapó a su amo, que era Filemón. Y Onésimo se le escapa y empieza a crecer y a servir en el Señor. Y Onésimo empieza a servir con la iglesia. Y luego, cuando usted lee la carta a Filemón, que es una carta en el Nuevo Testamento, que es bien cortita, usted la puede leer. Lo que le dice Pablo a Filemón, le dice: te envío a Onésimo para que lo reciba de una forma distinta.
ya no lo recibas como esclavo ni como amo, sino como hermano en la fe. Pablo hace un símil de Cristo y ¿sabe qué respuesta le dice? Le dice, y si Onésimo te debe algo, anótalo en mi cuenta que yo pago. Y le dice entre comillas, y no te quiero recordar que tú me debes bastante. Todo eso pasa en la Biblia, así que tiene otra motivación más para leer. Si le gusta el chisme, gloria a Dios. Después le pide al Señor que lo libere. Todo eso fue contexto, todavía no hemos entrado en la introducción del mensaje. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo está hablando de una vida anterior, de una vida inútil, una vida que no nos servía, una vida viciada, y empieza a hablar de los pecados, a los cuales está diciendo, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego en otro pedazo hace una pausa y dice, pero ahora también dejad vosotros estas cosas. La palabra utilizada para hacer morir en el griego es necro, con doble O, tilde en la última O, que significa amortecido, amortiguar, muerto o poner a la muerte. Me gustó una definición que encontré de esa palabra más extendida. Dice, es considerar como un cadáver, es decir, como si no tuviera vida. Considerar, pero no hacer como muerto, inoperante, mortificar, privar de la vida o de su poder energizante, figuradamente, eliminar, amputar cualquier cosa que proporciona esa energía, especialmente el pecado. Es decir, una pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que son nueva criatura en Cristo Jesús? Ahora le pregunto, ¿cuántos de ustedes todavía en algún momento de su vida como cristiano sienten tentación por algo? Yo me bajo de aquí mejor y que predique otro hermano, porque como que yo soy el único. ¿Cuántos de aquí se enfrentan en algún momento con alguna tentación? Porque es que aunque empieza un proceso de renovación en nuestra vida, donde Cristo empieza a ser el Señor, hay unas instrucciones que la palabra está dando que tienen que ver no con Dios sino contigo. Pues está diciendo, haz morir lo terrenal. Pero esa palabra, la que dice ahí la traducción es amortigua. El papel de un amortiguador en un carro es tratar de evitar que los daños del camino golpeen la estructura del carro, dañen lo que va adentro. Y lo que está diciendo ese texto es, córtale la energía, córtale aquello que alimenta ese pecado. Si usted, como alguna vez lo conté aquí, fue preso de alguna adicción y Cristo lo salvó de allí, no le siga dando riendas a eso. Si usted, el Señor, lo salvó de una relación tóxica, no tiene por qué andarle escribiendo en Facebook ni stalkeándole con un Instagram falso. Amén. Yo sé que aquí no pasa, el hermano aquí no tiene Instagram, gloria a Dios. Yo soy yo y mi esposa que somos unos pecadores. Luego en este texto que leímos hay otra frase que el apóstol Pablo dice, y dice, revestíos. Dice, no solamente deja esa vida inútil de atrás, sino que habla de una renovación de mente y de espíritu, y te dice, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del Dios que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Transformados en la persona que Dios crea según su imagen. La palabra usada para allí, para que se va renovando, es una de las palabras mías favoritas de la palabra. En el original significa, viene de anakaino, que significa renovado, renuevo, hacer nuevos. Pero la definición más ampliada de anakainos, escuche lo que dice. Escuche, dice, anakaino es hacer hacia arriba o es completar un proceso. Renovar algo que al llevarlo de una etapa inicial a una más elevada o desarrollada. Es decir, el concepto de renovación que está hablando la palabra aquí no es el concepto como cuando tú pierdes, se acaba el tiempo de tu visa y tenías una visa de turista para ir a un país, y cuando se te acaba pides que te den otra visa y te renuevan una visa exactamente igual a la que tú tenías. No. Anakaino dice que te toma de un estado y te va a llevar a un estado mejor que el que tenías. Es decir, que la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida, más que volver a ser de nuevo la persona que tú eras, es hacerte mejor, es hacerte diferente, es llevarte a un mejor estado que al que tú mismo hubieras podido llegar en tus propias fuerzas. Es esta palabra la que
cita la palabra cuando dice que no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Esa misma palabra, esa renovación no se trata de que como si me cambian, tengo la boleta llena de pecado, la entrego y me la devuelven en blanco para seguir pecando. No, habla de que me van a llevar a un nivel más alto. Amén. Ahora hay un problema aquí. Al igual que nosotros, muchas veces los colosenses y nosotros identificamos algunos pecados más graves que otros. La separación que hace el apóstol Pablo en esta carta diciendo estos primeros pecados, pero también dejas estos, creo que nos falta leerla. El apóstol Pablo empieza diciendo: hagan morir en vosotros la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Empieza a decir, estos pecados que normalmente son moralmente más graves para nosotros, los tendemos a clasificar también. Entonces todo lo que tiene que ver con un desorden sexual o con matar a alguien, lo vemos como un pecado más grave que como los que están más abajito. Porque después le dice, pero ustedes también dejen vosotros estas cosas. Y entonces ya menciona otra clase de pecados que la gente dice no están tan mal. Que dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de nuestra boca. Creemos que para Dios hay como una estratificación de pecado, y el apóstol Pablo está diciendo, mira, esto no se trata de cuál se ve más grave o cuál se ve menos grave. Todos tienes que dejarlos. Porque entonces se nos olvida palabras como que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué? Y algunas. Entonces, esto no puede ser como que yo tengo mi vida partida en cuadritos y yo le abro pequeñas puertas de mi vida a Dios para que Dios entre y trabaje en un área de mi vida en la que tal vez moralmente era muy fea, pero en este tema en el que a mí me gusta evadir impuestos. No, Señor, acá no te metas, que esto en la iglesia a nadie le importa. No se trata así, sino que Dios tiene que entrar en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, en todo lo que seremos. Gracias por ese aleluya. Amén. Yo sé que duele. Escuché una frase esta semana de un predicador molestando. Decía, yo sé que parece bate, pero es maná. Entonces, tranquilo, estamos comiendo del rollo. Entonces, ¿qué pasa? El proceso de pureza no termina allí. El proceso de transformación de nuestra vida, de nuestro corazón, no termina con lo que tenemos que dejar. Hay algo que me encanta, y es que el verso 11 termina esto. Y ahora que cita este verso, usted lo va a entender más con el chisme de Onésimo, que dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Lo primero que hay que entender aquí es que el apóstol Pablo está diciendo, en el reino de Dios, los hijos de Dios, no existe una diferencia entre, o más bien que las diferencias entre raza, nacionalidad, clase social, nivel educativo, no significan nada. No significa que usted viene de un barrio X o de un barrio Y, eso lo va a usted a hacer más apto o más usted más hijo de Dios. No. Lo que usted se pone o se quita tampoco lo va a usted a hacer más apto, más acepto delante de hijo de Dios. Está hablando de circuncisión e incircuncisión, por ejemplo. Su estado social o económico tampoco hace diferencias cuando usted se presenta delante de Dios. Lo que aquí es que tengo y que no tengo, que rosca, no, delante de Dios no hay eso. Delante de Dios no hay eso. Y en la casa de Dios tampoco debe haber eso. Hay dos palabras que le voy a hacer la tarea, porque más de uno, la esposa dirá, vista, y habla de bárbaros, hay una opción para mi esposo. La palabra bárbaro usada allí es la palabra que los griegos utilizaban para hablar de pueblos extranjeros o pueblos que no conocían literatura griega. Entonces está hablando incluso de aquellos que no son de aquí, aquellos que no conocen o hablan lo que nosotros hablamos. ¿Cuántos saben que la gente de esta iglesia vamos a ser salvos? Pero también hay gente en Kenia, hay gente en Uganda, hay gente en la India, hay gente en la China que no habla nuestro idioma, que no comparte este texto, que tal vez no usan blazer, y estoy usando blazer, sino que usan un sombrero anaranjado.
que también vamos a verlo en el cielo. Amén. Denle fuertes aplausos al Señor. Somos millones. Somos millones. Los escitas eran un pueblo nómada del norte de Europa y de Asia, que eran considerados como el pueblo más salvaje. Entonces hay esperanza para el cabezo de puerco, como dice el pastor. Los salvajes también. Entonces lo que la palabra está diciendo es: aquí no hay diferencia de que usted es letrado o no es letrado, tiene o no tiene, aún incluso de temas en los que usted, pueblo, si usted se mueve. Esa diferencia no importa cuando llegamos delante de Dios. Hay perdón para todos, hay redención para todos. Amén. Ahora sí vamos a entrar en el mensaje. En el libro Diferente, se llama así el libro, se lo recomiendo, Diferente, la emocionante aventura de la santidad, escrito por el doctor Lucas Leis, uno de mis escritores favoritos, si no el que más tiendo a leer, una persona tremendamente estudiada, un hombre de Dios. Él desarrolla una idea acerca de la santidad que desde que la escuché a mí me quedó haciendo eco en el alma. Porque él dice: yo también crecí en una iglesia en la cual el concepto de santidad o el concepto de estar bien delante de Dios estaba basado en lo que no hago. Entonces soy santo porque no me emborracho, porque no mato, porque no asesino, porque no hago esta serie de cosas o de reglas o cosas a las cuales yo no cedo. Y él dice: así es la forma en como la entendimos. Dijo: pero en el camino yo empecé a entender que la santidad también tiene mucho que ver, o tiene mucho más que ver, con un camino de libertad, donde no solamente yo no dejo de hacer algo porque alguien me lo dice, sino porque no lo quiero hacer, porque cambió en mí algo. Donde cuando yo antes estaba preso del pecado, yo no tenía la oportunidad de decidir. Cuando yo era preso de los juegos de azar, yo no tenía oportunidad, yo era preso literalmente. Yo no podía decidir si entrar en un casino, quería entrar. Pero cuando llega la santidad y la transformación real viene a tu vida, claro, al comienzo yo no entraba porque sabía que estaba mal, pero ahí yo no estaba siendo libre. Libre fui el día en que entendí que era libre para entrar o salir y decidía no hacerlo, porque había una nueva naturaleza en mí. Entonces el doctor Lucas Leis desarrolla esta idea diciendo que la santidad no tiene solamente que ver con lo que no hacemos, sino con lo que sí hacemos, con las decisiones que tomamos para ir en pos del cumplimiento de la voluntad de Dios sobre nuestra vida. El viernes me pasó algo curioso de temas laborales. Una persona me avisa, una persona del área comercial de la empresa en la que trabajo, me avisa de última hora: mira, voy para Barranquilla, tengo unas reuniones, ¿me puedes ayudar? Me pidió el favor, ¿me puedes ayudar a apartar un hotel o algo durante el día? Yo me voy el mismo día. Entonces, como me avisó a última hora, encontré un hotel de la ciudad y incluso él me dijo: no te preocupes que está a nombre tuyo la factura, no tengo la cédula aquí, yo te la reembolso, porque cuando haces un registro en un hotel te piden cédula, todo. Y viene y me entrega, yo listo, está bien. No, yo estoy llegando más o menos a tal hora de la mañana a Barranquilla, la reunión es a tal hora, entonces yo llego directo al hotel. ¿Me esperas ahí? Listo. Yo, bien. Los comerciales en las empresas tienen ciertos beneficios que no tenemos los del resto de los mortales. Porque pueden pagar la cena a nombre de quien sea, porque es el cliente, en fin. Entonces, yo aparto del hotel, no voy el día anterior porque no tiene sentido, él no va a llegar, no llego el jueves, sino que llego el viernes en la mañana. Llego, pues, recibo, entonces ya yo entiendo por la hora que él ya debe estar a punto de aterrizar, que va a llegar en los próximos minutos. Recibo la habitación y yo incluso pregunto: ven acá, ¿es alguien más que viene para acá? Esa persona, si llega, pues va a entrar, va a estar aquí nada más en el día y se va a la hora del checkout para el hotel, para el aeropuerto. Me dijo: sí, no hay problema, mientras usted esté aquí y reciba la habitación y la entregue, no hay problema. Bueno, recibo la tarjeta, yo subo a la habitación simplemente como para ver que todo está bien, abro una silla, me siento, abro el computador, miro, y entonces me responde: no, me atrasé, un retraso, me levanté tarde y no cogí el avión y voy a llegar en el siguiente vuelo, me lo pudieron cambiar, pero ya llegó muy sobre la hora de la reunión. Entonces yo con la misma me bajo, la gente habrá dicho: este man es raro. Yo me bajo: no, mira que la persona no alcanza a llegar, aquí está la tarjeta que hay que hacer para entregar la habitación. No, porque usted aquí a la hora de la entrega no hay problema. Listo, yo me voy, me encuentro, están las reuniones, después llego más tarde. Digo: bueno, señorita, para entregar la habitación, que no se usó nada. Sí, listo, eso fue la plata más fácil que se ganó ese hotel. No comieron desayuno, no hicieron nada, nada más rodé una silla. Pero a veces pensaba, yo no sabía cuando eso pasó. Cuando llegué a la habitación, a mí el Señor me habló. Cuando leí el mensaje de él, yo sentí que Dios me habló y no sabía que iba a predicar hoy.
Y él me dice, muchas veces yo tengo preparadas cosas, tengo preparados lugares, tengo preparados momentos para mis hijos, pero ellos no son diligentes en estar donde yo quiero que estén. La persona no hizo lo que a él le tocaba, tal vez se retrasó el tráfico o lo que sea, no fue lo suficientemente precavido para llegar a tiempo a lo que Dios tenía para él. Entienda algo, mi hermano, esto que estamos hablando aquí, el apóstol Pablo no está diciendo que es que eso va a pasar por magia, no, está diciendo usted empiece. Haga usted morir lo terrenal en usted. Epa. O sea que no solamente dejar de hacer algo que yo sí tengo que hacer. Dile que está al lado, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Se aflojo, dele gloria a Dios. Ahora sí vamos a entrar en el mensaje. Tengo 10 minutos, vamos. Número 1, dile que está al lado, ponte la ropa nueva. Dice el verso 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dios, ayúdanos, soportándonos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 3 cosas de las cuales tenemos que vestirnos. Número 1, vestirse del fruto del Espíritu. En el verso 12, las cosas que las cuales habla el apóstol Pablo que tenemos que vestirnos son frutos del Espíritu. Entonces dice que tenemos que vestirnos de, ay, aleluya, y dice, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tiene que haber una transformación. Esa nueva vestimenta es una transformación de nuestro carácter y de nuestro temperamento. Ahí no se habla de unción, ahí no se habla de dones, ahí no se habla de milagros, ahí se habla del carácter, de lo que yo soy intrínsecamente, de lo que Dios tiene que trabajar en mi mente, en mi alma, donde dice que ya yo no puedo ser, o que yo debería vestirme de entrañable benignidad, de ser humilde si antes no lo era, de tener mansedumbre si no la tengo, de tener paciencia, foforito, foforita. Es lo que está diciendo, y dice, tienes que vestirte de otra forma. Y sabe que esa nueva forma, ese nuevo vestido no va a venir sin la intervención del Espíritu Santo. De que el Espíritu Santo entre en todo lo que yo soy y cambie lo que tenga que cambiar. Son frutos del Espíritu lo que habla allí. Segundo vestido, dice el verso, dice, sopórtense unos a otros y perdónense. Hay que vestirse de perdonador. Ay, un corazón perdonador aprende a entender y a soportar a otros. ¿Sabe qué es lo más delicado aquí de este pedacito? No lo he leído y nada más se lo voy a decir. Que ahí no dice que perdonemos como nosotros entendemos el perdón. Dice perdónense como Cristo uy, la vara está más alta. Porque entonces esa frase que dijiste, no, yo perdono cualquier cosa, pero no. Dile que está al lado, la tienes que perdonar. Te manchó la camisa nueva, la tienes que perdonar. Carlos Daniel, es que si tú supieras lo que Él me hizo, ¿qué le hemos hecho nosotros a Cristo? Carlos Daniel, es que si tú pudieras sentir lo que yo sentí, ¿acaso no lo sintió Cristo? Y aquí hay una tarea para más adelante, eso lo predicará el pastor. Pero el perdón que viene de Dios no solamente perdona, sino que reconcilia. Entonces hay que empezar a construir los puentes que un día tumbamos. Carlos Daniel, es que mi papá fue lo peor de lo peor de lo peor. Pero es que el que está vestido de perdonador
es usted. Amén. Parece bate, pero es maná. Reciba con amor. Perdón. No se preocupe. Anoche también tuve momentos difíciles digiriendo esto. En la tercera vestimenta dice: vístanse de amor. Es el ropaje más importante. Es el mejor lazo que podemos tener como hermanos en la fe. No debería existir que aquí venimos a levantar nuestras manos a Dios y decir: Dios bendíceme, y usted tiene algo con su hermano o con su hermana, porque es que usted antes era el líder de tal cosa y era fulanito que acaba de llegar, me pasó y está. Mi hermano, su carrera no es contra su hermano. Usted está corriendo mirando al cielo. Por algo este texto empieza diciendo: pongan su mirada en las cosas de arriba. Cuando usted se ocupa mucho en las cosas de la tierra, usted se embolata, usted se enreda. Usted siga al maestro, cambiando lo que tiene que cambiar, bendiciendo a su hermano en la fe, entendiendo que es su hermano en la fe, corriendo con él, llorando con él, riendo con él, no ofendiéndose por lo que él hace, sino entendiendo que al igual que usted, él también tiene que necesitar de Jesús. ¿Sabe lo importante de esto? De lo del amor. Hay gente que lo considera como menos. La palabra dice muchas cosas acerca de Dios. De que tiene misericordia, que es santo. Pero la palabra habla de que la composición, si tuviéramos que hacerle una muestra de sangre y mirar los glóbulos y mirar el componente de las células y de las moléculas y el ADN de Dios, la palabra dice que Dios es amor. O sea, que Dios todo lo que hace lo hace por. Entonces, cuando Dios nos está dando una palabra como esta que parece un bate, lo está haciendo por. Cuando usted, papá, regaña a su hijo porque está haciendo algo mal, usted lo está haciendo por. Entonces, cuando Dios le dice: mira, no solamente deja de hacer esto, de hacer esto, de hacer esto, de hacer esto, sino que empieza a perdonar a tu mamá. Empieza a tomarte un café con tu viejo mientras lo tienes en vida, disfrútelo, haya hecho o no haya hecho. Porque el que tiene que perdonar es usted. Carlos Daniel, no me nace. Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Ayúdame. Y Él va a estar allí. Hay algo importante, y con esto cierro, es el segundo punto de esta palabra. Aunque hemos hablado muchas cosas, hemos hablado nada más de 2 puntos. Mi nueva ropa trae un fruto. El que está al lado, esa pinta viene acompañada de un fruto. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. No puede haber distensión aquí entre hermanos que no se hablan. Y sed, ¿cómo? Agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría, cantando con gracia. Bueno, algunos no tenemos tanta gracia para cantar, pero esa es otra historia. Dice: en vuestros corazones, no en la voz, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿qué frutos trae mi ropa nueva? Número 1, paz y gratitud. Cuando yo empiezo a vestirme de lo que Dios quiere que me vista, cuando yo empiezo a dejar que el Espíritu Santo empiece a transformar en mi alma, no solamente el ayudarme a dejar las cosas que yo antes hacía que no le agradaban a Dios, sino que yo empiezo a decirle: ¿sabes qué, Señor? Revísteme de un nuevo ser. Ayúdame a vestirme de perdonador. Cuando usted perdona al que lo ofendió, usted siente paz. Usted le empieza a quitar el poder a las cosas externas que pueden alterar esa paz. Porque mientras mi mundo vertical esté ordenado, mi mundo horizontal
no podrá alterar la paz que Dios tiene conmigo. Gratitud. Yo creo que no hay de las cosas más feas que uno puede tener es una persona, un amigo, un familiar que sea ingrato. Gente que algún día le tendiste la mano, le ayudaste y hoy te quieren tratar a sacarte los ojos y tú dices qué ingrato es y se siente mal. Y como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, a Dios también le desagrada la ingratitud. De hecho, hay beneficios, hay cosas especiales para los que son agradecidos. Entonces le dábamos gracias a Dios cuando estábamos limpios y nada más podíamos comernos un arroz con un banano o medio. Y ahí es gracias, Señor, porque tú me lo diste y en medio de esta crisis en la que no tengo para más, tú me lo diste. Pero cuando estás sentado en el piso X del hotel más lujoso de esta ciudad o de cualquier otra ciudad y te estás comiendo un plato que vale 20 veces más, porque ahora tienes un buen puesto, un buen trabajo, se te olvida decir gracias, porque tú me lo diste. La gratitud no se mide por lo que yo tengo enfrente, se mide por la disposición de mi corazón del que me lo dio. Amén. Amén. Hay otro fruto, dice abundancia de su palabra en mí. Cuando yo empiezo a dejar que el Espíritu Santo me vista con sus frutos y me visto de perdonador, me visto de amor, tiene que haber abundancia de la palabra de Dios en mí. Ya mi forma, y dice de cánticos, mi forma de hablar, mi forma de expresarme sobre lo que está rodeando mi vida, con lo que me enfrento, cambia. Hablábamos al comienzo de que la forma en cómo usted enfrenta las crisis hoy no puede ser la misma como el hombre del ayer. Como cuando antes yo era uno de esos que cuando cogía rabia, iracundo por algún tema, le quería pegar puños a una pared. Ya no puede ser así. Yo no puedo, no debería enfrentar las crisis de la misma manera, sino decir: hasta aquí me has ayudado y sé que lo seguirás haciendo, aunque yo no lo entienda. Tú sigues siendo Dios. Aún en los momentos más duros de la vida, buscar la palabra. En el último año y medio, para mi familia, para mi esposa, para nosotros, han habido momentos, hitos en nuestra historia difíciles. Pérdida de seres queridos, pérdida de gente que amamos, gente que se ha ido, gente que no está hoy con nosotros. Y lo único que nos ha sostenido en medio de este tiempo es no reaccionar como nuestra alma, nuestras emociones hubieran querido, sino decirle: Señor, tú eres mi roca. Señor, así no entienda, como dice el salmista, el día en que yo temo, en ti confío. Y que luego su voluntad te abraza, te arropa y empiezas a entender. A veces entenderás, a veces no entenderás. Y dile al que está al lado: tu trabajo no es entender. Tu trabajo no es entender. Tu trabajo es creer que estás en medio de la voluntad de Dios y Él te va llevando. Caro Daniel, la voluntad de Dios dice que es perfecta, pero no parece. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, porque vuestros caminos no son mis caminos, están mucho más altos. Dele gloria a Dios. Y cierra el pasaje con otro fruto diciendo: todo por y para Cristo. Esto se trata de, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, todo lo que yo hago, lo hago como si fuera para Dios. ¿Sabe que si eso fuera verdad, nunca más se diría que los cristianos son flojos? Nunca más alguien diría que no contrata a un cristiano porque son problemáticos y chismosos. Nunca más. Porque él lo que está diciendo es que todo lo que hagas, todo, hazlo como para el Señor. Caro Daniel, todo, hasta como tratas a tu esposo. Todo, hazlo como para el Señor. Porque somos de Él. ¿A cuánto Dios les compró? El alma, el cuerpo, la vida. Nos compró con precio de sangre. Amén. Caro Daniel, me cuesta, dices tú. A todos nos cuesta. Todos vivimos diferentes tipos de luchas. Por eso aquí no venimos a clasificar pecados.
Tal vez usted hoy está luchando con algún desorden, por ejemplo, en su área sexual, y usted cree que usted es más pecador que el que tiene problemas con la ira. No. Todos estamos en este camino de perfeccionamiento en el Señor. Y tengo una palabra que dejarle el día de hoy para usted. Le pido al grupo de alabanza que suba rápidamente. Dice el verso 2 del capítulo que estábamos leyendo, dice: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dile que está al lado: no estás solo, no estás sola. En este camino el Señor está contigo. El Espíritu Santo está contigo, te va a ayudar. ¿Qué si tenemos que hacer nosotros? Hay cosas que tenemos que dejar de hacer, pero hay cosas que también tenemos que empezar a hacer, empezar a caminar en pos de la voluntad de Dios. Y decirle: Señor, revísteme, cambia este carácter, renueva esta mente, renueva este corazón día a día hasta el día de su venida. Amén. ¿Cuánto Dios nos ha hablado esta mañana? Quiero pedirle que se coloque de pie un instante. Vamos a cantarle al Señor y vamos a declararle. Denle ese aplauso fuerte a Cristo si quiere. Para ti, Señor, es para ti. Y hay una canción que vamos a cantarle, vean los muchachos, es bastante viejita, tiene sus años, pero yo creo que refleja un poco el deseo de nuestro corazón en una palabra como esta, y decirle: Señor, renuévanos, ayuda a cambiar este viejo hombre, no a este hombre viejo, a este viejo hombre. Hermana, cante bien, dile: Señor, ayúdame, porque todo lo que hay, todo necesita ser cambiado. Padre, levantamos nuestras manos y te lo decimos: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Oh Espíritu Santo, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. dile: porque todo lo que hay, porque todo lo que hay necesita ser cambiado, Señor. vamos, iglesia, levanta el sonido de tu voz, dile: porque todo lo que hay dentro de mi corazón, todo necesita más de ti. Hágalo su declaración esta mañana, su oración, dígale: todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Padre, levantamos nuestras manos a ti, porque no hay mejor lugar que tu presencia para ser lavados, para ser cambiados. Tu palabra dice, Señor, que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, tú lo harás blanco como la nieve. Señor, pero hay un momento en nuestra vida en la cual sentimos que hay que dar un paso más allá, que no solamente se trata de dejar los vicios y las cosas del ayer, donde una santidad, una búsqueda está amarrada, está ligada solamente a lo que dejo de hacer. Dile: Señor, ayúdame a caminar en pos de ti. Ayúdame a hacer esas cosas que también quieres que haga. Ayúdame a que tú, Espíritu Santo, cambies mi carácter, cambies mi ser.
Ayúdame, Espíritu Santo, a perdonar, a demostrar que hay una vida nueva en mí. Y ayúdame a ponerme un nuevo vestido, un vestido de amor. Que gracia y paz, que abundancia de palabra y de canto habite en nuestros corazones, iglesia. Habite en nuestros corazones, Espíritu Santo, ayúdanos. Mientras usted ora, quiero tomar los 5 minutos, 10 minutos que todavía tengo para hacer una invitación. Si hay una persona que está en este lugar, que tal vez está viniendo por primera, por segunda vez, ha empezado a venir a la iglesia, tal vez tienes poco tiempo de asistir, hoy vienes por primera vez o habías ido una contra otro lugar, pero no habías tomado una decisión certera, genuina, directa de decirle a Jesús: yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, yo quiero que tú cambies mi corazón, que tú cambies mi alma, que entres a mi ser. Que tal vez usted no ha entendido muchas cosas de las que hemos hablado el día de hoy, pero tú sí entiendes que hay una vida nueva esperándote. Que hay una vida nueva esperándote y que así como Dios tiene preparadas cosas para muchos otros, tiene preparada una vida nueva para ti. Y hoy le dice: Señor, yo te quiero entregar el control de mi vida. No basado en el pecado, no basado en el error, sino en la voluntad de decirte: yo te necesito. O tal vez hay alguien en este lugar que ha estado caminando lejos de la voluntad de Dios y hoy dice: yo quiero ponerme a cuentas con ese Rey de justicia, con ese Rey de amor. El altar está abierto. Yo quiero pedirte que donde tú estás, si tú eres una de esas personas que hoy quiere decirle al Señor, tú levantes tu mano donde estés y dices: Señor, yo quiero entrar a paz contigo. Yo quiero entregarte mi corazón, entregarte mi vida. Y donde tú estás, yo quiero pedirte que tú cierres tus ojitos. Cierres tus ojitos, jamás nadie le importa, cierra tus ojitos. Y donde tú estás, tú puedas repetir conmigo, tú le puedes decir: Señor Jesús, yo esta mañana te quiero entregar mi vida, te quiero entregar mi corazón. Señor, que tú me ayudes con las luchas que yo no he podido, que tú me ayudes a batallar con el pecado que me asedia. Yo quiero entregarte mi vida y reconocerte a ti como mi Señor, como mi Salvador, como el Dios de mis días. Y quiero pedirte que me hagas sano, que me hagas salvo, que me hagas libre. Yo te pido perdón por mis pecados y te pido que una vida nueva me abrace, la vida de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.